Bienvenidos a esta inmersión. ¿Qué tal? Un gusto. Hoy vamos a asomarnos a la vida de uno de los grandes muralistas de México, Jorge González Camarena. Un grande sí. Pero el chiste es que no lo haremos desde sus murales, esos que todos conocemos. Ni desde la biografía oficial. Para nada. La puerta de entrada nos la da otro pintor, Luis Aragón. Ojo, a través de una columna que él mismo escribió. Exacto. Así que tenemos en las manos una fuente que es, pues, pura anécdota, casi una confesión entre colegas. Y fíjate que eso cambia todas las reglas del juego, ¿no? Completamente. No estamos aquí para verificar fechas o datos duros. Lo que nos mandó nuestro escucha es un texto que funciona más como mitología personal. Claro, son historias contadas de oídas, chismes de taller, como dice el propio Aragón. Y es justo ahí, en esa subjetividad, donde creo que podemos empezar a entender al hombre detrás del monumento. Sus contradicciones, su complejidad. Esa es la misión, bajar al artista del andamio y, pues, sentarlo a conversar. Y para entender la dinámica entre ellos dos, Aragón y Camarena, la columna empieza de una forma muy curiosa. Con una historia del propio Aragón. Sí, una que demuestra cómo una pintura puede, literalmente, salirse del lienzo. Y provocar un desastre, o un milagro, depende de cómo lo veas. Es una jugada muy inteligente de Aragón además. Sí, ¿verdad? Antes de contarnos los chismes de Camarena, nos dice, ojo, yo también soy pintor, y esto es lo que mi arte puede hacer. Se establece a sí mismo, no como un simple chismoso, sino como un creador con una visión muy potente. Exacto. Vámonos por ahí entonces. Aragón cuenta que participó en una exposición colectiva, El Retrato. Ajá. Y él decide presentar un cuadro de una virgen, pero, no era la típica virgen. No, para nada. La describe con una mirada caída, ausente, flácida. E incluso menciona que pensaba en Urbina y en Modigliani al pintarla. Son pinceladas muy específicas. Es que lo fascinante es justo eso. Con unas cuantas palabras ya nos pintó el cuadro. Sí. Caída, ausente, flácida. No está describiendo solo una cara, está describiendo un estado del alma. Una psicología entera. Claro, la obra no es un retrato, es una atmósfera. Y es esa carga emocional tan densa la que termina por detonar todo lo que viene después. Y vaya que lo detona. Resulta que a la exposición van políticos y tal, y el gobernador de un estado ve el cuadro y se obsesiona. Pero no con la pintura. No, con la mujer del cuadro. La busca, da con ella y, así, sin más, le propone matrimonio. ¡Qué locura! O sea, el arte no como inspiración, sino como el gatillo directo de un evento que le cambia la vida a una persona para siempre. ¿Qué nos dice eso sobre el control que tiene un artista sobre su obra? Pues que pierde absolutamente todo el control una vez que la suelta al mundo. Es el ejemplo perfecto. Sí, ¿verdad? Aragón pintó una virgen melancólica, una figura casi etérea, y este señor vio a su futura esposa. Increíble. La obra de arte cobra vida propia en la mente del espectador, y esa vida pues a menudo no tiene nada que ver con la intención del creador. Y la historia tiene un cierre agridulce. A ver. Aragón cuenta que tiempo después se encuentra la mujer en el templo de la profesa. Ah, mira. La ve hincada, muy seria, mirando a un hombre con los ojos tan fijos que ni parpadeaba. Él prefiere no interrumpir, sigue de largo, y ya no la vuelve a ver. Wow. Pero, y esto me parece increíble sobre el proceso creativo, añade, hay días en que estoy frente a un lienzo vacío y aparece ella. No. La pinto con una sonrisa angelical, aunque a veces me hace muecas y me mira de reojo. Ahí es donde la musa trasciende. Ya no es la mujer de carne y hueso. Ya no. Ni siquiera la del cuadro. Se convierte en una aparición, un fantasma creativo que vive en su estudio. Exacto. Su historia en el mundo real tomó otro rumbo, pero en el universo privado de Aragón, ella sigue ahí, transformándose. Es una reflexión brutal sobre la relación entre el artista, su modelo y la memoria. Es una reflexión increíble, sí. Y resulta que no éramos los únicos fascinados con esta capacidad de Aragón. El propio Jorge González Camarena... Sentía un profundo respeto por su trabajo. Ahí es donde se empiezan a conectar las historias. Que no es poca cosa, ¿eh? Estamos hablando de un maestro ya consagrado, reconociendo públicamente el talento de un colega. En el mundo del arte, ese espaldarazo vale oro. Totalmente. Fíjate, para una exposición de Aragón en el Palacio de Bellas Artes. Nada menos.
En 1977, Camarena le escribe el texto de presentación, y el texto es una joya, es pura literatura. Que dice, describe el arte de Aragón así, y cito, esa torturada sensibilidad saturada de poesía onírica. ¡Wow! Habla de cómo Aragón presenta conmovedoras imágenes de quién sabe qué misterioso rincón de un cielo decrépito. Un cielo decrépito, qué imagen. Ese lenguaje ya nos dice todo. ¿Verdad? No es el típico elogio de qué buena técnica o qué bien maneja el color. Camarena está viendo un universo completo en la obra de Aragón. Sí. Y usar un lenguaje tan surrealista, tan personal, para describir a otro pintor, es en sí mismo una declaración de principios. ¿A qué te refieres con eso? A que estamos en una época donde el arte oficial, el muralismo, debía ser legible, político, casi didáctico. Claro. Y aquí llega Camarena y celebra un arte que es misterioso, personal, que no tiene miedo a ser oscuro. Le está dando un espaldarazo a la individualidad artística, Justo. a la visión personal por encima del discurso colectivo. Está diciendo, lo que hace este hombre también es válido y es poderoso. Ahora que lo dices es verdad. Incluso le lanza una pregunta juguetona en el texto. ¿Ah, sí? En confianza, Luis, ¿se trata de las almas de tus tarahumaras? ¡Qué bueno! Y remata con una frase que es el máximo cumplido entre artistas. Se percibe la corriente del aliento lírico del arte. Con eso no solo lo elogia, lo pone a su nivel. Lo reconoce como un verdadero poeta del pincel. Y este prólogo es fundamental. Establece una relación de respeto entre iguales. Ajá. Nos presenta a Camarena como una figura de autoridad, sí, pero también generosa, perceptiva, y necesitamos tener esta imagen clara. La del maestro sensible. Exacto, para poder procesar las historias que vienen después. Y esa generosidad, esa capacidad de ver el alma en el arte de otro, es justo lo que hace tan desconcertante el contraste con las anécdotas que Aragón recopiló. De quienes trabajaron más de cerca con él, en el andamio, en el día a día, Aragón nos prepara para el cambio de tono con una advertencia casi notarial. Dice, como me lo contaron, yo lo cuento. No me consta y no lo cuenten. Que es una frase genial. Es un me lavo las manos ¿Sí? y al mismo tiempo una invitación irresistible al chisme. Claro, nos está diciendo, vamos a entrar en el terreno del folclore del taller, no de la historia oficial. Nos prepara para ver esas grietas en el monumento. La primera anécdota se la cuenta Salvador Almaraz, que fue su ayudante más cercano. ¿Ok? La escena es en Chile durante la creación de un mural. Están paseando por el puerto de Valparaíso y Camarena queda fascinado con el ambiente. Las tabernas, los burdeles. Todo eso. Se le mete en la cabeza la idea de pintar algo al estilo de Toulouse-Lautrec. Un impulso artístico clásico, ¿no? El del genio que quiere retratar la autenticidad de los márgenes. Sí, pero es fascinante. Porque el muralismo mexicano tiene esta aura de heroísmo cívico. Claro. Y estas historias nos bajan a Camarena de ese andamio de la historia oficial y lo meten en un callejón de Valparaíso. Lo vuelven más terrenal y, francamente, más interesante. Pero la ejecución de esa idea fue, por decirlo suave, Un desastre. un desastre. Camarena se obsesiona con pintar a una de las prostitutas en la intimidad. Ve a una, la empieza a seguir. Ay, La mujer, lógicamente asustada, se encierra en un baño, y aquí es donde el impulso artístico de Camarena choca con la realidad. a ver. En su arrebato por conseguir la imagen, simplemente le abre la puerta del sanitario. No puede ser. Y ese es el momento clave. Sí, Para Camarena, en ese instante, ella deja de ser una persona. Se convierte en un objeto para su composición. exacto. Es la clásica idea del genio, que se siente con derecho a todo en nombre de su arte. Pero la realidad rara vez coopera con esa fantasía. No, para nada. La realidad le respondió y a bolsazos. ¿Cómo? La mujer, que por supuesto no tenía idea de quién era ese tipo, se enfurece, agarra su bolsa, que Aragón describe como llena de municiones, y se le va encima. El resultado es casi una viñeta cómica. Camarena de inmediato perdió la inspiración y ya no quiso volver a hablar del asunto. Se acabó el homenaje a Toulouse-Lautrec. Se acabó. Es que la conclusión es perfecta. El gran arrebato artístico del maestro. Sí, es neutralizado por el arma más cotidiana e inesperada. Una bolsa de mujer. Es una dosis de humildad instantánea. Y bastante graciosa. ¿Sí? Es el recordatorio brutal de que las personas no son utilería para la visión de nadie. La realidad siempre gana.
Lo humaniza a través de un momento profundamente vergonzoso. Pero la siguiente historia es quizá más oscura. Ya no es el artista contra una extraña, sino el maestro contra su propio discípulo. La anécdota se la contó a Aragón otro ayudante, Manuel Guillén, el Pato. Aquí la dinámica de poder es completamente distinta. Ya no estamos en un espacio público, estamos dentro del círculo de confianza, donde lo que se rompe es mucho más delicado. Exacto. Manuel Guillén, el Pato, se había enamorado de una mujer chilena, era su novia. Ajá. Muy orgulloso, la lleva para que conozca a su maestro, a Camarena. Aragón describe que Manuel esperaba de él unas palabras de aliento y aceptación casi paternales. Buscaba la bendición de su mentor. Es una situación de una vulnerabilidad tremenda. Claro, le estás presentando a una persona central en tu vida, a una figura que admiras profundamente. Estás abriendo tu intimidad. Y lo que recibe a cambio es una traición. Según el relato, Camarena observa a la mujer de arriba a abajo, se le antoja y le pide que cierre los ojos. No. Ella, pues, desconcertada, obedece. Y Camarena aprovecha ese momento para darle, en la boca, un efusivo y cálido beso que la dejó pasmada. Uf. Eso ya no es un error de juicio, es un abuso de poder en toda regla. Totalmente. Camarena no es solo un artista famoso, es el jefe, es el maestro de Manuel. El gesto es una humillación deliberada. Frente al discípulo. Es una forma de decir, yo puedo hacer esto porque soy quien soy, y tú no puedes hacer nada. Rompe por completo la relación de respeto y confianza. La rompe para siempre. El texto dice que el incidente enojó a Manuel y le hizo perder la confianza. Claro. Pero, pues, no podía simplemente renunciar. Estaban en otro país, a mitad de un proyecto enorme. Así que siguió trabajando en el mural sin dirigirle la palabra. Incómodo, solo recibía órdenes. ¡Qué fuerte! La relación se volvió un mecanismo frío. Despojada de toda admiración. Pero esto me lleva a preguntar, ¿crees que este tipo de comportamiento era, de alguna manera, tolerado en ese ambiente bajo la excusa del genio artístico? Es una pregunta clave. Y creo que hay que diferenciar. El genio excéntrico, el artista temperamental, eso siempre ha tenido cierta tolerancia. ¿Lo de Valparaíso, quizá? Lo de Valparaíso, aunque es un error garrafal, casi podría entrar en esa categoría del artista arrebatado. Pero lo del beso es distinto. Cruza otra línea. Cruza una línea personal y de lealtad. No es un acto artístico. Es un acto de poder sobre alguien de tu equipo. Dudo que eso fuera aceptable en ningún contexto. Es una traición. ¿Sí? Y si conectamos las dos historias, empezamos a ver un patrón, ¿no? Un comportamiento impulsivo, donde el deseo de Camarena, sea artístico o personal, pasa por encima de la autonomía y los sentimientos de los demás. Y la forma en que Aragón cierra esta parte es muy medida, muy inteligente. No lo condena, pero tampoco lo excusa. ¿Qué dice? Simplemente lo describe como una faceta intrascendente e inentendible, pero humana, de nuestro querido Jorge. Esa frase es la síntesis de toda la columna. Intrascendente porque quizá no cambia el valor de sus murales. Ajá. Inentendible porque choca con la imagen pública del maestro. Pero humana porque reconoce que las grandes figuras están hechas de las mismas fallas que el resto de nosotros. Aragón no quiere destruir el mito. Quiere hacerlo más complejo, más real, que termina cambiando el destino de su modelo. De ahí pasamos a ver el enorme respeto profesional que Camarena sentía por él. Sí. Y finalmente, usamos ese respeto como llave para entrar a un cuarto más oscuro, donde exploramos un lado impulsivo y, pues, profundamente imperfecto del famoso muralista. Y creo que lo más importante es no olvidar el filtro. Esto no es un documental. Claro. Son historias que le contaron a Aragón y que Aragón nos cuenta, con la advertencia de que no le constan. Totalmente. Su valor no está en si son 100% verídicas. Su valor está en lo que revelan sobre cómo era percibido Camarena en su círculo más íntimo. En la confianza del andamio. Exacto. No son la verdad, son parte de la leyenda. Muestran las grietas por donde se asoma la persona detrás de la figura pública. ¿No es un juicio entonces, sino un retrato más completo? Con todas sus luces y sus sombras,
lo que inevitablemente nos deja flotando una última pregunta. Una que este tipo de historias siempre pone sobre la mesa. Cuando conocemos estas facetas complejas, a veces francamente cuestionables, de un creador, ¿cambia la forma en que vemos su obra? ¿Podemos separar la grandeza de un mural de los actos impulsivos del hombre que lo pintó? ¿O al contrario? Es imposible entender el legado completo, la obra monumental, sin aceptar también la existencia de esos callejones oscuros de Valparaíso.